Un hogar donde se ora, se perdona y se ama, es un hogar donde Dios habita. Bienvenido a este audiolibro, creado para ayudarte a fortalecer tu fe, sanar tus lazos familiares y convertir tu casa en un refugio de amor y bendición. A lo largo de cada capítulo encontrarás palabras que despertarán tu espíritu, ejercicios para vivir la fe en lo cotidiano y recordatorios de que Dios nunca se aleja de los hogares que lo buscan. Prepárate para escuchar, reflexionar y dejar que la presencia divina llene cada rincón de tu vida familiar. Porque cuando una familia pone a Dios en el centro, la bendición se vuelve su manera de vivir. Introducción. Dios bendice a mi familia. La familia es el primer templo donde aprendemos a amar, perdonar y servir. No es un grupo de personas unidas por sangre, sino por propósito. Dios no reúne familias por casualidad, sino por destino. Cada hogar tiene una misión divina, reflejar en la tierra el amor que Él derrama desde el cielo. Sin embargo, en el ritmo acelerado de la vida, muchas veces olvidamos esa verdad. Los hogares se llenan de ruido, de obligaciones, de silencios que separan y palabras que hieren. Se pierde la conexión espiritual y el alma del hogar comienza a apagarse. Pero la bendición de Dios no se retira, solo espera ser recordada. La fe no necesita grandes rituales para entrar en casa, solo un corazón dispuesto. Cuando una familia decide poner a Dios en el centro, todo comienza a ordenarse. La paz regresa, el amor se fortalece y la presencia divina se siente en los pequeños detalles, en la sonrisa que antes faltaba, en la palabra amable, en el abrazo que sana. Antes de continuar, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita para seguir escuchando audiolibros que fortalezcan tu fe y tu crecimiento espiritual. Si este mensaje llega a tu corazón, deja tu me gusta y compártelo con alguien que también necesite luz en su hogar. Y recuerda, en la descripción encontrarás el enlace para descargar la guía de hábitos espirituales, un recurso gratuito diseñado para ayudarte a cultivar la fe, la gratitud y la conexión diaria con Dios. Ahora sí, prepárate para abrir tu corazón y dejar que Dios bendiga tu familia. Dios bendice a mi familia es una guía espiritual para reavivar esa conexión sagrada. No es un libro de normas, sino un camino de reconciliación y propósito. Su mensaje es simple pero profundo. Cuando el amor vuelve a ser prioridad, la bendición regresa al hogar. Cada capítulo está diseñado para ayudarte a invitar nuevamente a Dios a tu casa, a sanar las relaciones que se han enfriado, a hablar con más amor y a vivir con fe, incluso en los días difíciles. Esta no es solo una lectura para los padres o para quienes lideran un hogar. Es una enseñanza para todos, hijos, hermanos, parejas y abuelos. Porque la bendición familiar es una corriente viva que se transmite cuando cada miembro decide ser un canal de paz. Dios no solo bendice a la familia que ora, sino también a la que perdona, a la que comparte, a la que confía incluso cuando no entiende el camino. Aquí descubrirás cómo tu hogar puede convertirse en un refugio espiritual, un espacio donde la fe se respira, el amor se cultiva y la esperanza se renueva. Aprenderás a reconocer la voz de Dios en medio de lo cotidiano, en una comida compartida, en una conversación sincera, en una lágrima que se seca con ternura. Este libro no busca enseñarte a evitar los problemas, sino a enfrentarlos desde la fe. Porque una familia bendecida no es la que no tiene conflictos, sino la que los atraviesa unida, con amor, respeto y confianza en Dios. Cada palabra de este manuscrito es una oración disfrazada de consejo. Cada reflexión, una semilla de luz para tu hogar. Permite que el Espíritu Santo entre en tu casa con cada lectura. Abre las puertas de tu corazón y di: Señor, bendice mi familia, haz de nuestro hogar un reflejo de tu amor eterno. Que este sea el inicio de una transformación profunda. No solo para encontrar armonía en casa, sino para recordar que toda familia que camina con Dios, camina. Capítulo 1. La presencia de Dios en el hogar. Punto 1. ¿Cómo invitar la paz divina a tu casa? La paz divina no se impone, se invita. No llega con el silencio externo, sino con la serenidad interior que nace cuando el alma reconoce la presencia de Dios en cada rincón del hogar. Invitar la paz divina a tu casa no requiere fórmulas complicadas, sino una disposición sincera, abrir las puertas no solo de la casa, sino del corazón. Todo comienza con la intención. Cuando decides conscientemente que tu hogar sea un lugar donde reine la calma y la fe, la atmósfera cambia. Las discusiones pierden fuerza,
El ruido emocional se disuelve, y lo que antes generaba tensión se transforma en oportunidad de comprensión. Dios habita donde se le busca con humildad y donde cada palabra se pronuncia con amor. Para invitar su paz, empieza por consagrar tu hogar. No importa su tamaño ni su forma, sino su propósito. Dedica unos minutos cada día para agradecer lo que tienes, orar juntos en familia o simplemente reconocer en voz alta: Señor, esta es tu casa. Esa frase, dicha con fe, convierte paredes en altar y convierte lo cotidiano en sagrado. También es importante cuidar el ambiente espiritual. Evita que el hogar se llene de quejas, críticas o juicios. La paz no florece donde hay rencor o murmuración. En su lugar, permite que las palabras sean semillas de esperanza, que la música eleve el ánimo y que los gestos transmitan ternura. Cuando una familia decide vivir bajo el principio del respeto, la gratitud y el amor, la paz divina se establece como una presencia constante. Dios no solo visita esos hogares, se queda a vivir en ellos. Así, poco a poco, tu casa deja de ser solo un espacio físico para convertirse en un santuario de calma, donde cada respiración recuerda que la verdadera prosperidad comienza con la paz. Punto 2. El poder de la oración familiar. La oración familiar es el lazo invisible que une los corazones con la presencia de Dios. Es más que palabras pronunciadas en grupo, es un acto de fe compartido, una declaración de unidad espiritual que invita al Creador a habitar entre quienes oran juntos. Cuando una familia se reúne para orar, el hogar se transforma en un altar vivo donde el amor, la esperanza y la gratitud se elevan al cielo como una sola voz. Orar en familia no requiere elocuencia ni rituales complejos. Basta con la sinceridad. Un gracias al despertar, una petición por quien atraviesa una dificultad o un momento de silencio antes de dormir pueden abrir las puertas del cielo. Lo importante no es la forma, sino la intención. Dios escucha cada palabra que nace del corazón, incluso aquellas que no se pronuncian, pero se sienten en el alma. Cuando una familia ora unida, los vínculos se fortalecen. Los resentimientos pierden su fuerza, los malentendidos se disuelven, y el amor encuentra caminos nuevos para expresarse. La oración conjunta enseña a los hijos a confiar, a los padres a tener paciencia, y a todos a mirar más allá de los problemas para reconocer las bendiciones que los rodean. Cada oración pronunciada en casa siembra una semilla de fe. A veces no se ven los resultados de inmediato, pero la semilla germina en silencio, transformando los corazones y las circunstancias. Orar juntos no garantiza una vida sin pruebas, pero sí asegura un hogar con fundamento sólido. Un hogar que ora no se rompe, porque su fuerza no proviene de sus miembros, sino de la presencia de Dios que lo sostiene. Por eso, antes de dormir, al iniciar el día o durante cualquier momento en común, detente y ora con los tuyos. No hay gesto más poderoso que una familia tomada de las manos diciendo al unísono: Señor, quédate en nuestra casa y haz de nosotros un solo corazón. Ejercicio. Oración matinal de unidad. Comienza cada mañana reuniendo a tu familia, aunque sea por unos minutos. No importa si están aún con sueño o si el día ya empezó con prisa, lo esencial es detenerse juntos y reconocer que Dios es el centro del hogar. Esta práctica no solo armoniza el ambiente, sino que fortalece el vínculo entre todos y recuerda que ningún día comienza realmente hasta que se ha entregado a Él. Puedes hacerlo en la sala, la cocina o incluso en la mesa antes del desayuno. Formen un pequeño círculo y tomen sus manos. Respiren profundo 3 veces y permitan que el silencio los una antes de hablar. Luego, reciten juntos esta oración. Padre Celestial, gracias por regalarnos un nuevo día. Gracias por este hogar y por cada vida que habita en él. Hoy te pedimos que tu paz reine en nuestras palabras, que tu amor guíe nuestras decisiones, y que tu presencia habite en cada rincón de esta casa. Líbranos de toda división, enséñanos a escucharnos con amor, y a ver en cada uno el reflejo de tu bondad. Que este día sea fructífero, que nuestras acciones te honren, y que, al caer la noche, podamos decir: Dios estuvo con nosotros. Finaliza con un abrazo o una palabra amable entre todos. Si alguno no puede estar presente, menciona su nombre y envíenle bendiciones desde el corazón. Con el tiempo, este sencillo hábito se convertirá en un escudo invisible que rodeará tu hogar. No habrá día que empiece sin propósito,
ni familia que camine sin dirección. Porque una casa que comienza orando, comienza en bendición. Capítulo 2. Sanar los lazos familiares. Punto 1. Perdonar dentro del hogar. El perdón es el acto más difícil y, al mismo tiempo, el más sanador dentro de una familia. Todos, en algún momento, hemos herido o sido heridos por quienes amamos. A veces sin intención, a veces por orgullo, por cansancio o por falta de comprensión. Pero donde hay amor, el perdón no es una opción, es el único camino para que el alma del hogar vuelva a respirar en paz. Las familias no se rompen por los problemas, sino por la falta de perdón. Cuando una palabra no se disculpa o un gesto no se repara, la herida no desaparece, se oculta. Y lo que se oculta, tarde o temprano, se convierte en distancia. La casa se llena de silencios incómodos, de miradas que evaden, de gestos fríos. Es ahí cuando la presencia de Dios se siente lejana, no porque Él se haya ido, sino porque el corazón ha cerrado sus puertas. Perdonar dentro del hogar no significa olvidar lo ocurrido ni justificar lo que dolió. Significa decidir no cargar más con el peso del resentimiento. Significa reconocer que todos somos imperfectos y que el amor verdadero requiere humildad. A veces, quien más cuesta perdonar es quien más necesita ser comprendido. El perdón no se otorga por merecimiento, sino por obediencia al amor de Dios, que nos enseña a liberar en lugar de retener. El perdón es una semilla que se planta en silencio. A veces germina despacio, pero nunca deja de crecer. Empieza por reconocer lo que duele. Habla con sinceridad, sin acusar, sin levantar la voz. Expresa cómo te sientes y escucha lo que el otro tiene que decir. La sanación comienza cuando dejamos de buscar culpables y empezamos a buscar soluciones. En una familia donde hay perdón, hay libertad. Los corazones dejan de estar encadenados a los errores del pasado y se abren a nuevas oportunidades de amor. Dios actúa poderosamente cuando una familia decide soltar la ofensa y elegir la reconciliación. Porque donde hay perdón, Él habita. A veces el perdón no llega en palabras, sino en gestos. En un abrazo después de una discusión, en una comida preparada con cariño, en una sonrisa que rompe el hielo. Cada pequeño acto de ternura es una forma de decir, no quiero tener la razón, quiero tener paz. El perdón también requiere valentía. No siempre el otro cambia, no siempre se recibe una disculpa. Pero perdonar, incluso sin recibirla, es el mayor acto de fe. Es confiar en que Dios se encargará de lo que tú ya entregaste. No hay oración más poderosa que aquella que dice, Señor, yo ya solté. Haz tú el resto. La familia es una escuela de perdón constante. Cada día hay oportunidades para practicarlo. Una palabra mal dicha, una falta de atención, una promesa no cumplida. Y cada día, hay también una oportunidad para sanar. El hogar se vuelve un lugar sagrado cuando los errores no se guardan, sino que se transforman en amor. Perdonar no borra la historia, la redime. No debilita la relación, la fortalece. Es el lenguaje que transforma el pasado en aprendizaje y el dolor en unión. Por eso, si sientes que hay heridas en tu casa, no las ignores. Ora, acércate, pide perdón si es necesario, y ofrece perdón incluso si no te lo piden. Dios no bendice los hogares perfectos, sino los que aprenden a sanar. Y sanar comienza con perdonar. Porque la familia no es un grupo de personas que nunca se lastiman, sino un grupo que siempre vuelve a amarse. Punto 2. ¿Cómo transformar la crítica en comprensión? En todo hogar, la convivencia diaria pone a prueba la paciencia. Las diferencias de carácter, las rutinas, los cansancios y las expectativas no expresadas a menudo se transforman en juicios o críticas. Sin darnos cuenta, podemos convertir el amor en exigencia y la palabra en un arma que hiere. Pero Dios no habita donde hay juicio, sino donde hay comprensión. Aprender a transformar la crítica en comprensión es abrir la puerta a una comunicación que sana en lugar de destruir. La crítica nace casi siempre del deseo de cambiar al otro. Creemos que si señalamos lo que está mal, ayudamos, pero muchas veces lo que el otro escucha no es ayuda, sino rechazo. Cada persona reacciona según su historia, su dolor, su aprendizaje y su nivel de madurez emocional. Cuando comprendemos esto, dejamos de exigir perfección y empezamos a ofrecer empatía.
No todos aman igual, ni todos expresan su fe o su gratitud del mismo modo. La comprensión comienza con la pausa. Antes de hablar, respira. Pregúntate, ¿lo que voy a decir edifica o destruye? ¿Proviene del amor o del ego? Una palabra dicha con enojo puede marcar una herida que tarda años en sanar. En cambio, una palabra dicha con ternura puede derribar muros que parecían imposibles. Cuando elegimos comprender, elegimos ver más allá de la falta, elegimos ver el corazón. Jesús nunca corrigió desde el desprecio, sino desde el amor. En cada encuentro ofrecía escucha, compasión y dirección. Esa es la actitud que transforma los hogares. Cuando un esposo escucha antes de responder, cuando una madre busca entender antes de juzgar, o cuando un hijo decide dialogar en lugar de reclamar, la atmósfera espiritual del hogar cambia. Se pasa del ruido a la calma, del juicio al entendimiento, de la herida al aprendizaje. Comprender no significa estar de acuerdo con todo, sino reconocer que cada persona está en un proceso distinto. Así como Dios tiene paciencia contigo, también te pide tenerla con los demás. La crítica levanta barreras, pero la comprensión construye puentes. En la familia, esos puentes son esenciales para mantener el amor vivo. Un ejercicio simple consiste en reemplazar la pregunta ¿por qué hizo eso? ¿Por qué estará sintiendo? La primera juzga, la segunda conecta. Al practicarlo, el corazón se ablanda, y lo que antes era motivo de reclamo se convierte en motivo de oración. Porque cuando oramos por quien nos irrita, el Espíritu Santo nos enseña a mirar con compasión. Cuando una familia elige comprender en lugar de criticar, el hogar se vuelve un refugio y no un campo de batalla. La comprensión no elimina los errores, pero los cubre de amor. Y donde hay amor, la crítica pierde poder. Recuerda, el objetivo no es tener razón, sino tener paz. Comprender es amar en silencio, es decidir ver lo mejor del otro incluso cuando el cansancio muestra lo peor. Así, cada palabra deja de ser juicio y se convierte en oportunidad de unión. Y cuando en casa hay comprensión, Dios sonríe, porque su amor está obrando. Ejercicio. La carta del perdón silencioso. Este ejercicio es una práctica de sanación profunda. Su propósito no es confrontar, sino liberar. A veces las palabras no dichas pesan más que las que se pronunciaron. Hay perdones que nunca se pidieron, y otros que nunca se ofrecieron. La carta del perdón silencioso te permitirá entregar todo eso a Dios, sin discusiones ni explicaciones, desde la quietud del alma. Busca un momento de calma, en un espacio donde puedas estar a solas. Ten contigo una hoja y un bolígrafo. Antes de escribir, respira 3 veces y di en silencio: Señor, guía mis palabras y sana mi corazón. Luego escribe una carta dirigida a esa persona de tu familia con quien sientes que quedó algo pendiente. Puede ser un padre, un hijo, un hermano, una pareja o incluso alguien que ya no está contigo físicamente. No te preocupes por la forma. Deja que las emociones fluyan y escribe con honestidad. Comienza expresando lo que sentiste, lo que te dolió, lo que esperabas y lo que no supiste decir. Permítete llorar si es necesario. Cada lágrima será una semilla de libertad. Luego escribe estas palabras o una versión propia que salga de tu corazón. Hoy elijo soltar este dolor. No guardo resentimiento, no busco justicia. Te perdono, aunque no me lo pidas. Y también me perdono por no haber sabido hacerlo mejor. Entrego esta herida a Dios, para que su amor la transforme en paz. Cuando termines, lee la carta en voz baja, como si se la dijeras directamente a esa persona. Luego, decide qué hacer con ella. Puedes guardarla en tu Biblia, quemarla como símbolo de liberación o dejarla en un lugar especial del hogar donde simbolice reconciliación. Haz este ejercicio las veces que sea necesario. No importa si la otra persona cambia o no, el cambio verdadero empieza dentro de ti. Cada vez que perdonas, un espacio de tu corazón se ilumina. El perdón silencioso no se trata de olvidar, sino de recordar sin dolor. Es una conversación entre tu alma y Dios. Y cuando Él escucha una oración nacida del perdón, responde con su mayor regalo, la paz. Capítulo 3. La palabra que edifica. Punto 1. Como las palabras crean o destruyen el ambiente espiritual del hogar. Las palabras son semillas.
Algunas florecen en amor, otras en conflicto. Cada palabra que pronunciamos dentro del hogar tiene el poder de construir o de destruir, de acercar o de dividir. Muchas veces no somos conscientes del peso espiritual que llevan nuestras expresiones diarias. Un tono áspero, una queja constante o una crítica sin pensar pueden alterar completamente la atmósfera del hogar. Dios nos enseña que la lengua tiene poder de vida y de muerte. Quien la usa con sabiduría siembra paz, pero quien la usa sin control, siembra desolación. El ambiente espiritual de una casa no se define solo por las oraciones o por los símbolos religiosos que hay en ella, sino también por la energía de las palabras que se escuchan día tras día. Cuando en un hogar predominan las palabras de amor, agradecimiento y ánimo, el lugar se vuelve un refugio. Pero cuando predominan los reproches, la impaciencia y el sarcasmo, incluso el lugar más hermoso puede sentirse vacío. Lo que se dice entre las paredes del hogar moldea su clima espiritual. Las palabras son invisibles, pero dejan huellas visibles en quienes las escuchan. Un te amo sincero puede sanar una herida profunda. Un no puedes puede detener un sueño. Un tono amable puede desactivar un conflicto. Una palabra impulsiva puede encender una tormenta. No se trata solo de hablar menos, sino de hablar mejor, de elegir la verdad, pero dicha con amor. Jesús hablaba con autoridad, pero nunca con dureza. Cada palabra suya tenía dirección y propósito. Así debe ser en nuestro hogar. Si quieres saber qué tipo de palabras predominan en tu casa, escucha el ambiente en silencio por un momento. ¿Se oyen risas o quejas? ¿Agradecimientos o reclamos? Las palabras crean vibraciones, y esas vibraciones determinan la armonía del hogar. Cuando una familia elige conscientemente hablar con amor, incluso los desacuerdos se convierten en oportunidades para crecer. Educar el habla no es reprimir las emociones, sino canalizarlas con respeto. Antes de hablar, pregúntate, ¿lo que voy a decir construye o destruye? Si no edifica, guarda silencio y ora. A veces el silencio es más poderoso que 1000 palabras sin guía. Y cuando hables, hazlo con intención, que cada frase sea una bendición, no una herida. Cambia las frases que apagan por frases que encienden. En lugar de otra vez lo hiciste mal, dice que puedes hacerlo mejor. En lugar de nadie me ayuda en esta casa, di agradezco cada esfuerzo, aunque a veces no lo diga. Pequeños cambios en las palabras generan grandes transformaciones en el alma del hogar. Recuerda que tus palabras no solo influyen en los demás, también en ti. Lo que pronuncias con frecuencia moldea tu propia fe. Si hablas vida, atraerás vida. Si hablas queja, vivirás en ella. Por eso, que en tu casa se pronuncien palabras que eleven, que unan, que inspiren. El hogar es el primer altar donde se ora con lo que se dice. Cuida tu palabra, porque con ella bendices o contaminas. Y si alguna vez el enojo se adelanta a la sabiduría, pide perdón rápido, limpia el ambiente con amor y vuelve a empezar. Porque las palabras que nacen desde Dios siempre sanan. Y cuando se habla con amor, el Espíritu Santo se queda a escuchar. Punto 2. Hablar con amor, incluso en el conflicto. Hablar con amor no es fácil cuando el corazón está dolido o cuando la tensión se apodera del ambiente. Pero es precisamente ahí, en medio del conflicto, donde más se prueba la madurez espiritual y la verdadera fe. Todos podemos hablar con amabilidad cuando todo está en calma. El desafío es hacerlo cuando la emoción nos empuja a reaccionar. Sin embargo, las palabras pronunciadas con amor en medio de la tormenta tienen un poder sanador que ninguna otra puede igualar. El conflicto no es enemigo de la familia, es una oportunidad para crecer, para entendernos mejor y fortalecer los lazos. Pero cuando se enfrenta sin control, se convierte en un campo de batalla donde las palabras hieren más que las acciones. Hablar con amor no significa ignorar el problema, sino abordarlo desde la paz. Significa elegir el respeto por encima del orgullo, la empatía por encima del impulso. Cuando la voz se eleva, la razón se apaga. Por eso, antes de responder, haz una pausa. Respira y recuerda, mi propósito no es ganar la discusión, sino conservar la paz. Si sientes enojo, pide a Dios que te dé las palabras adecuadas. No hay conflicto que Él no pueda suavizar cuando se le invita a participar. Jesús enfrentó la incomprensión y la crítica, pero jamás respondió con dureza, su fuerza estaba en la calma. Hablar con amor es escuchar primero.
La mayoría de las discusiones no necesitan más palabras, sino más comprensión. Escuchar no implica estar de acuerdo, sino permitir que el otro se sienta valorado. Cuando alguien se siente escuchado, baja la guardia, y cuando baja la guardia, el amor puede entrar. El tono también habla. A veces lo que decimos es correcto, pero como lo decimos cambia todo el mensaje. Un tono sereno puede transformar una conversación difícil en una oportunidad de unión. Recuerda que tus palabras pueden ser una llave o una barrera. Usa tu voz para abrir corazones, no para cerrarlos. El amor no anula la verdad, pero la suaviza. Puedes corregir sin humillar, expresar desacuerdo sin ofender, decir lo que piensas sin herir. Si tus palabras nacen desde el deseo de edificar y no de dominar, Dios estará en medio de la conversación. Porque Él es amor, y todo lo que se dice desde el amor lleva su sello. Cuando el conflicto termine, busca la reconciliación. No esperes a que el otro dé el primer paso. Si tu intención fue buena, da tú el segundo. La paz no la conserva quien tiene la razón, sino quien tiene el corazón dispuesto. Hablar con amor es un acto de fe. Es decir, confío en que esta palabra, dicha con calma, tendrá más poder que cualquier grito. Es creer que el Espíritu Santo puede guiar incluso los diálogos más tensos hacia el entendimiento. Así, poco a poco, los conflictos se convierten en momentos de aprendizaje y las palabras dejan de ser armas para convertirse en puentes. Porque una familia que elige hablar con amor, incluso cuando duele, se convierte en el reflejo más puro del amor de Dios. Ejercicio. Ayuno de quejas por 3 días. Durante los próximos 3 días, te invito a realizar un ayuno diferente, no de comida, sino de palabras. Este ejercicio consiste en abstenerte conscientemente de toda queja, crítica o comentario negativo, y reemplazar cada uno con una palabra de gratitud o de bendición. Puede parecer sencillo, pero es uno de los desafíos más poderosos para transformar el ambiente espiritual de tu hogar. Empieza cada mañana con esta oración. Señor, que hoy mis palabras traigan paz. Que mi boca no se llene de quejas, sino de gratitud. Ayúdame a hablar vida donde antes hablaba cansancio, y a sembrar amor en lugar de juicio. A lo largo del día, presta atención a tu lenguaje. Cada vez que estés a punto de quejarte, por el clima, por el trabajo, por la familia o por algo que no salió como esperabas, detente y cambia la queja por una afirmación positiva o un agradecimiento. Por ejemplo, en lugar de otra vez lo mismo, di gracias porque tengo la oportunidad de mejorar en lugar de nadie me ayuda, di agradezco lo que puedo hacer hoy con mis manos en lugar de esto es muy difícil, di Dios me da fuerza para lograrlo. Puedes anotar en un cuaderno las veces que sientas el impulso de quejarte y cómo lograste transformarlo. No lo hagas para juzgarte, sino para observarte con amor. Este ejercicio no busca perfección, sino conciencia. Si vives en familia, comparte el reto con los tuyos. Propón 3 días de hogar sin quejas, donde cada palabra sea motivo de ánimo. Si alguien rompe el ayuno, no lo corrijas con reproche, sino con una sonrisa y una frase amable. Recuérdalo, hoy sembramos gratitud. Al final del 3er día, reúnanse y comenten cómo se sintieron. Notarán que algo cambió. El ambiente será más ligero, las conversaciones más amables y el corazón más sereno. Las quejas desgastan la energía del alma, pero la gratitud la multiplica. Este ejercicio puede repetirse tantas veces como quieras. Cada ciclo fortalecerá tu mente y limpiará la atmósfera de tu hogar. Y si un día sientes que la queja regresa, simplemente vuelve a comenzar. Porque donde la queja se calla, la bendición se escucha. Y un hogar que agradece, sin importar las circunstancias, es un hogar donde Dios siempre habita. Capítulo 4. La fe que protege. Punto 1. ¿Cómo confiar en Dios en medio de las pruebas familiares? La fe no se mide cuando todo va bien, sino cuando el hogar enfrenta tormentas. Es fácil hablar de confianza cuando la mesa está llena, cuando hay risas y estabilidad. Pero la fe que verdaderamente protege a una familia se forja en los momentos de incertidumbre, cuando los recursos escasean, cuando la salud se pone a prueba o cuando el amor parece desgastarse. En esos tiempos, Dios no se aleja, espera que lo busquemos con más fuerza. Confiar en Dios en medio de las pruebas familiares no significa negar el dolor ni fingir que todo está bien.
Significa elegir creer que Él sigue obrando, aunque no lo veamos. Es mirar el caos y decir con certeza, esto también pasará, y cuando pase, nuestra fe será más fuerte. La familia que aprende a confiar en medio de la dificultad se convierte en una familia indestructible, porque su sustento no está en las circunstancias, sino en la promesa. Cada prueba trae un propósito. A veces, lo que parece una pérdida es una corrección de rumbo. Lo que sentimos como una demora es, en realidad, una protección. Dios no permite el sufrimiento para castigarnos, sino para enseñarnos a depender más de Él. Cuando una familia se une en la fe, las pruebas se transforman en testimonios. El hogar que ora en la tormenta no se hunde. Aunque las olas sean altas, la presencia de Dios es el ancla. En lugar de preguntar ¿por qué nos pasa esto?, es más sabio preguntar ¿qué quieres enseñarnos, Señor, a través de esto? Esa pregunta cambia la perspectiva y convierte la angustia en crecimiento. La fe familiar se alimenta en comunidad. No basta con que uno crea, es la unión de las oraciones la que fortalece la esperanza. Un hijo que ora por sus padres, una madre que intercede por su esposo, un abuelo que bendice a sus nietos. Cada oración teje una red espiritual que sostiene al hogar cuando todo parece tambalear. Recuerda que confiar no es entender, es descansar. La mente busca respuestas, pero la fe busca presencia. Y en medio del dolor, esa presencia es suficiente. A veces Dios no cambia la situación, pero cambia los corazones que la atraviesan. Y cuando el corazón se transforma, todo el entorno también lo hace. Si tu familia está enfrentando una prueba, no te enfoques en lo que falta, sino en lo que permanece. La fe, el amor y la unidad son tesoros que ninguna crisis puede arrebatar. Mantente firme en oración, habla palabras de esperanza y rehúsa permitir que el miedo gobierne tu casa. Cada dificultad tiene un final, pero las familias que se sostienen en Dios duran para siempre. Porque cuando la fe es el escudo, la tormenta puede golpear, pero nunca destruir. Punto 2. Reconocer los milagros cotidianos. Dios no deja de obrar milagros, simplemente hemos dejado de notarlos. Esperamos señales grandiosas, una sanación repentina, una solución inmediata, una bendición visible, y no percibimos que cada día, en lo simple, Él nos está hablando. Los milagros no siempre llegan con luz brillante ni con música celestial, a veces llegan en silencio, en forma de pequeños detalles que, al mirarlos con fe, revelan el amor constante de Dios. El milagro cotidiano ocurre cuando despiertas una vez más y puedes respirar. O cuando alguien te llama justo cuando más necesitabas escucharlo. Está en la comida servida, en el abrazo del hijo que te pide perdón, en la reconciliación que parecía imposible, en el corazón que vuelve a tener paz después del dolor. Cada vez que algo se alinea sin que lo planees, cada vez que una puerta se cierra y luego entiendes por qué, estás viendo la mano de Dios. Cuando una familia aprende a reconocer esos milagros, cambia su forma de vivir. La queja se convierte en gratitud y la rutina se vuelve sagrada. Ya no se habla solo de lo que falta, sino de todo lo que se tiene. El corazón se expande y el hogar se llena de luz. Los milagros son como las flores del alma, florecen donde hay atención, fe y agradecimiento. El problema no es que Dios no actúe, sino que a veces estamos tan ocupados buscando lo extraordinario que olvidamos agradecer lo esencial. Agradecer es la manera más pura de reconocer los milagros. Cuando das gracias, activas la fe, cuando te quejas, la debilitas. Por eso, cada día, detente un momento y mira alrededor, ¿qué milagro pasó hoy que quizás no notaste? La familia que aprende a ver con ojos de gratitud comienza a vivir en abundancia. Porque quien reconoce un milagro pequeño, está preparado para recibir uno grande. Dios se deleita en los corazones que valoran lo cotidiano, porque ahí se manifiesta su presencia más tierna. Haz de la gratitud una práctica diaria. Al final del día, reúnanse como familia y mencionen 3 cosas por las que dan gracias. No importa si parecen simples, por la comida de hoy, porque dormimos juntos, porque seguimos unidos. Ese acto sencillo transforma la energía del hogar. No hay espacio para la desesperanza en una casa donde se celebra la vida. Cada respiro, cada sonrisa, cada oportunidad de empezar de nuevo es un recordatorio del amor de Dios. Los milagros no dejaron de suceder, lo que falta es detenerse a verlos.
Y cuando una familia comienza a reconocerlos, el hogar se convierte en un altar vivo donde cada día se repite una verdad profunda. Dios sigue obrando, incluso en lo que damos por hecho. Ejercicio. El altar del agradecimiento. Este ejercicio tiene el propósito de enseñar a tu familia a reconocer los milagros cotidianos y a mantener viva la fe a través de la gratitud. Un altar del agradecimiento no necesita lujo ni complejidad, solo necesita un rincón de tu hogar donde el amor y la presencia de Dios puedan sentirse. Ese espacio se convertirá en un recordatorio visible de todo lo que Él ya ha hecho por ustedes. Busca un lugar tranquilo dentro de tu casa. Puede ser una mesa pequeña, una repisa o incluso un estante. Limpia el espacio con cuidado y dedica unos minutos a orar antes de colocarlo todo. Di en voz baja: Señor, este será nuestro lugar de encuentro contigo. Aquí venimos no a pedir, sino a agradecer. Que este rincón sea símbolo de tu bondad y testimonio de tu fidelidad en nuestra familia. Coloca sobre el altar una Biblia abierta en un pasaje que te inspire. Puedes usar el Salmo 23 o Filipenses 4, 6, 7, una vela o una lámpara pequeña que simbolice la luz de Dios y una libreta o frasco de agradecimiento. En esa libreta o frasco, cada miembro de la familia escribirá todos los días, o al menos una vez por semana, una breve nota con algo por lo que agradece. Por ejemplo, gracias, Señor, por la salud de mis hijos. Gracias por el trabajo que sustenta nuestro hogar. Gracias por darnos paz en medio de la dificultad. Si lo prefieres, pueden hacerlo cada domingo como parte de un momento familiar. Reúnanse alrededor del altar, lean algunas notas anteriores y den gracias juntos. Con el tiempo, verán que esas pequeñas frases se convierten en testimonio de la fidelidad de Dios. También pueden colocar en el altar fotografías de la familia, objetos simbólicos, como una cruz, una flor o una piedra, que representen bendiciones especiales o etapas superadas. Cada vez que pasen cerca, recuerden que todo lo que tienen es un regalo. Este altar no es un objeto de adoración, sino un punto de encuentro espiritual. Es un espacio para recordar, agradecer y fortalecer la fe. Cuando lleguen días difíciles, lean las notas acumuladas. Les recordarán que Dios nunca los ha abandonado y que, si Él fue fiel antes, también lo será ahora. Con el tiempo, el altar del agradecimiento se convertirá en el corazón espiritual del hogar. Y cada palabra escrita, cada vela encendida y cada oración pronunciada en ese lugar será un eco que diga una y otra vez: Gracias, Señor, porque tu amor nunca falta, y tu bondad habita en esta casa. Capítulo 5. Vivir en bendición. Punto 1. La familia como misión espiritual. Dios no une familias por casualidad. Cada hogar tiene una razón divina para existir, una misión que va más allá de compartir un apellido o un techo. La familia es el primer ministerio que Dios confía al ser humano. Es el lugar donde aprendemos a amar, a servir, a perdonar y a reflejar su presencia en lo cotidiano. Comprender que la familia es una misión espiritual cambia por completo la forma en que vivimos dentro del hogar. Ya no se trata solo de convivir, sino de cumplir un propósito eterno. Cada miembro de la familia tiene un papel sagrado. Los padres no son solo proveedores o cuidadores, son guías espirituales, sembradores de fe y ejemplo de amor. Los hijos no están solo para aprender del mundo, sino para enseñar pureza, alegría y esperanza. Los abuelos, con su experiencia, son guardianes de la sabiduría. Y todos, sin importar la edad o el rol, son instrumentos que Dios utiliza para formar corazones según su voluntad. Cuando entendemos que nuestra familia tiene una misión, comenzamos a tratarla con reverencia. Ya no vemos las relaciones como cargas, sino como oportunidades de crecimiento. Cada dificultad se convierte en una lección, cada conflicto en una invitación al perdón, cada logro en motivo de gratitud. La familia deja de ser un grupo imperfecto de personas que intentan llevarse bien y se transforma en un equipo espiritual guiado por el amor divino. El enemigo más grande de esta misión es la distracción. Las rutinas, las preocupaciones y el afán diario pueden hacernos olvidar que nuestra prioridad no es solo mantener el hogar, sino cuidar el alma del hogar. Cuando la oración desaparece y la comunicación se rompe, la conexión espiritual se debilita. Por eso es vital detenerse, mirar a los tuyos y recordar: este es mi primer ministerio.
Aquí comienza mi servicio a Dios. Dios no pide perfección en las familias, pide disposición. Aún con errores, con heridas y con diferencias, Él puede obrar maravillas en un hogar que se entrega a su guía. Cuando una familia ora junta, se levanta un muro de protección espiritual alrededor. Cuando perdona, se limpia el ambiente del pasado. Cuando sirve, se convierte en canal de bendición para otros. Ser familia es una responsabilidad divina, pero también un privilegio. Es tener la oportunidad diaria de practicar el amor de Dios de manera tangible, en una comida compartida, en un consejo oportuno, en un gesto de paciencia. La familia es el terreno donde se cultiva el amor que luego florece en el mundo. Si tu familia ha pasado por pruebas o distancias, no te desanimes. Las misiones más poderosas comienzan entre ruinas que Dios reconstruye. Su especialidad es restaurar lo que parecía perdido. Vivir en bendición no es tener una familia perfecta, sino una familia que reconoce su propósito: amar, servir y mantenerse unida bajo la dirección divina. Porque al final, cuando la vida pase y todo se desvanezca, lo único que quedará será el amor que sembraste en los tuyos. Y la bendición eterna que Dios prometió a quienes hicieron de su familia su misión más sagrada. Punto 2. Convertir el hogar en un templo de amor. Un hogar donde habita el amor es un templo sin paredes, un espacio donde cada gesto se convierte en oración y cada palabra en ofrenda. Convertir tu casa en un templo de amor no significa llenarla de símbolos religiosos, sino de actitudes que reflejen el corazón de Dios. Significa hacer de cada rincón un lugar donde la paz se respire, donde la comprensión gobierne y donde el perdón nunca falte. El amor es la energía más poderosa que puede habitar un hogar. No surge de la perfección ni del acuerdo constante, sino del compromiso de elegir la ternura incluso cuando hay diferencias. En un templo de amor, nadie busca imponerse, sino comprender. Nadie se siente superior, porque todos reconocen que el amor es un regalo que se cultiva en humildad. El hogar se convierte en templo cuando cada miembro aprende a cuidar la atmósfera espiritual. Cuando en lugar de gritar, se conversa. Cuando en lugar de juzgar, se escucha. Cuando en lugar de guardar resentimiento, se ora. En ese tipo de casa, el amor no depende de las circunstancias, sino de la decisión diaria de reflejar a Dios en cada acción. Dios no busca hogares perfectos, busca hogares donde se le ame, donde haya risas sinceras, abrazos que sanen, palabras que construyan y una fe que sostenga. La presencia divina se manifiesta donde hay respeto, gratitud y compasión. Y cuando el amor se convierte en el centro, incluso los problemas más duros se vuelven más ligeros. Convierte tu hogar en templo a través de los detalles. Bendice la mesa antes de comer. Agradece por quien cocina, por quien trabaja, por quien estudia. Recuerda los motivos por los que se unieron como familia. Enciende una vela o coloca una flor como símbolo de vida y esperanza. No subestimes los gestos pequeños, son ladrillos invisibles que construyen el templo del alma familiar. También es importante cuidar el lenguaje del hogar. Las palabras son incienso o humo, según el corazón de quien las dice. Habla con dulzura, incluso cuando la corrección sea necesaria. Elogia con sinceridad, pide perdón con humildad y expresa amor sin temor. Nada edifica más un hogar que las palabras que nacen del cariño. Haz del amor una práctica constante, no una emoción pasajera. Cuando la paciencia se agote, respira. Cuando el cansancio te gane, ora. Cuando parezca que nadie te entiende, recuerda que Dios te escucha. Si logras mantener esa conexión, tu casa será mucho más que un espacio físico, será un reflejo del cielo en la tierra. Convertir tu hogar en un templo de amor es construir un lugar donde todos puedan ser ellos mismos sin miedo al juicio, donde el perdón sea más fuerte que el orgullo y donde cada día comience con una bendición. Porque un hogar donde el amor gobierna, la fe florece y Dios habita. Es el verdadero templo donde el alma encuentra descanso. Ejercicio. Declaración de bendición diaria. La palabra tiene poder, y cuando se usa con fe, transforma el ambiente del hogar. Este ejercicio consiste en crear una declaración diaria de bendición familiar, una afirmación espiritual que toda la familia repetirá cada mañana o cada noche para consagrar el día a Dios. No es una oración para pedir, sino una proclamación de fe y gratitud que invita al Espíritu Santo a habitar en casa.
Elige un momento del día en que todos puedan reunirse, aunque sea por unos minutos. Pueden hacerlo al despertar, antes de salir de casa o al final de la jornada. Formen un pequeño círculo, tómense de las manos y respiren profundamente. Sientan la presencia de Dios en medio de ustedes y, con voz firme, digan juntos: hoy declaramos que nuestro hogar está cubierto por la bendición de Dios. Declaramos que en esta casa hay amor, respeto y perdón. Que nuestras palabras edifiquen, que nuestras acciones sanen, y que nuestras decisiones honren al Señor. Rechazamos todo temor, toda división y toda palabra de desánimo. En su lugar, abrazamos la paz, la fe y la esperanza. Que cada día sea una oportunidad para servir, para agradecer y para demostrar amor. Donde hay unión, allí habita Dios. Y donde Dios habita, nada falta. Amén. Puedes escribir esta declaración en una cartulina o enmarcarla y colocarla en un lugar visible de tu hogar, la sala, la cocina o la entrada. Que se convierta en un recordatorio constante de que su casa está bajo el cuidado divino. Si deseas personalizarla, permite que cada miembro de la familia agregue una frase de bendición. Por ejemplo, declaro que hoy nuestras palabras traerán alegría. Declaro que este hogar será un refugio de paz. Declaro que Dios guía cada paso de nuestra familia. Al repetir estas palabras, no solo las pronuncian, las siembran. Y las palabras sembradas con fe dan fruto. Con el tiempo, notarán cómo la energía del hogar se llena de armonía, cómo las tensiones disminuyen y cómo las conversaciones se vuelven más amables. Esta práctica es una forma de comenzar cada día con propósito y de cerrar cada noche con gratitud. Porque una familia que bendice con su voz, vive rodeada de la voz de Dios. Conclusión. Dios bendice a mi familia. Una familia bendecida no es aquella que nunca discute, que nunca tropieza o que nunca se equivoca. Es aquella que, a pesar de todo, decide permanecer unida, seguir creyendo, seguir perdonando y seguir amando. Es la familia que entiende que su fortaleza no viene de sí misma, sino de la presencia constante de Dios en medio de cada proceso, de cada alegría y de cada dificultad. Este camino no ha sido solo un conjunto de enseñanzas, sino una invitación a convertir tu hogar en un espacio sagrado, donde la fe se respira y el amor se practica. Si has llegado hasta aquí, ya diste el paso más importante, reconocer que tu familia no está sola, que el Creador habita en ella y que su bendición es real y constante. La familia es el taller donde Dios moldea los corazones. A través de los hijos enseña paciencia, a través de los padres, sabiduría, y a través de los conflictos, humildad. Cada uno cumple un papel divino en el plan del otro. Por eso, cuando un miembro crece, toda la familia crece. Cuando uno sana, todos sanan. Y cuando uno ora, todos son protegidos. Mantén la fe incluso cuando no veas resultados. La bendición no siempre llega con ruido, a veces llega con calma. No siempre se nota en lo material, pero se manifiesta en la paz, en la reconciliación, en el amor que vuelve a florecer. Confía en que cada oración pronunciada en tu hogar tiene eco en el cielo. A partir de hoy, haz de tu casa un refugio de esperanza. Llena los espacios con palabras que edifiquen, con gestos que abracen y con oraciones que unan. Deja que cada amanecer sea una oportunidad para agradecer y cada noche un momento para descansar en la certeza de que Dios cuida de los tuyos. Y cuando las pruebas lleguen, porque llegarán, recuerda lo aprendido. Ora juntos. Perdona rápido. Ama sin medida. Porque una familia que ora permanece. Una familia que perdona florece. Y una familia que ama, vive bajo la eterna bendición de Dios. Que el Señor bendiga tu casa. Fortalezca tus lazos. Y haga de tu familia un reflejo vivo de su amor.